Bien, continuemos con los ejercicios. Tenemos ahora, considerando las siguientes proposiciones: A, yo terminé mi deber antes de comer. B, yo juego tenis por la tarde. C, hoy hace sol. D, hay poca humedad. ¿Sí? Hoy hay poca humedad. Entonces nos piden aquí escribir en lenguaje simbólico, es decir, vamos a traducir en lenguaje simbólico lo que está aquí escrito. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, comenzamos. Entonces aquí dice, la proposición A dice, es necesario que termine de hacer mi deber antes de comer y que haya poca humedad para que si hace sol, yo juegue tenis por la tarde. Bien, ¿cómo se traduce eso al lenguaje simbólico? Bien, recordemos que cuando tenemos las frases es necesario, o también las frases es suficiente, ¿sí? Estamos ante la estructura de una condicional, pero en formato condición necesaria y suficiente. Por lo tanto, aquí esta proposición por lo tanto, aquí la proposición A, ¿sí?, tiene la formato de condicional, que sería hipótesis y acá la tesis. ¿Ok? Bien, tenemos que determinar la hipótesis y la tesis para dejarlo escrito como nos indica en lenguaje simbólico, o también dicho de otra forma, en lenguaje formal. Entonces aquí tenemos, cuando nos indica aquí, cuando nos indica cuando tenemos aquí la frase es necesario, ¿sí? Es necesario que termine de hacer mi deber antes de comer y que haya poca humedad para que si hace sol yo juegue tenis por la tarde. ¿Sí? Estamos ante la estructura, es necesario la tesis para la hipótesis. Es decir, esta estructura sería, estamos ante esta estructura, es necesario la tesis, es decir, el consecuente para la hipótesis. ¿Sí? Por lo tanto, aquí yo ya puedo identificar, aquí identificar la tesis. Sería, la tesis sería, ¿sí?, que termine de hacer mi deber antes de comer y que haya poca humedad. Entonces, de aquí para acá sería la tesis, ¿ok? Bien, vamos a traducir la tesis al lenguaje simbólico. Que termine de hacer mi deber antes de comer y que haya poca humedad se lo traduce de la siguiente forma, ¿sí? Yo terminé mi deber antes de comer, esa sería la proposición A, ¿sí?, que estaría aquí. Y una conjunción, que haya poca humedad es la proposición D. Entonces ahí tenemos traducida la tesis, es decir, yo puedo aquí ya asegurar que la tesis sería A y D. Muy bien, ya tenemos la tesis. Vamos ahora con la hipótesis, que sería lo que está al lado de, a la derecha del para. ¿Sí? Entonces, de aquí para acá estaría mi hipótesis. ¿Sí? Entonces,
Vamos a traducir la hipótesis. Como dice la hipótesis, si hace sol, yo jugaré tenis por la tarde. Si hace sol, yo jugaré tenis por la tarde. Entonces, aquí estamos claramente ante una condicional, ¿sí? Que está estructurada de la siguiente forma. Si hace sol, yo jugaré tenis por la tarde, se traduce de esta manera. Hace sol sería C, entonces yo jugaré tenis por la tarde, sería B. Entonces ahí tenemos ya la hipótesis. Vendría a ser C, si C, entonces D. Muy bien. Ya teniendo ahora sí identificada la hipótesis y la tesis, podemos traducir al lenguaje simbólico esta proposición A. Sería una proposición molecular. Entonces, esto me quedaría hipótesis, si C, entonces D, entonces tesis, A y D. ¿Ok? ¿Estamos hasta allí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Bien, sigamos con el otro ejemplo. Dice, para mí es suficiente que no haya sol y haya poca humedad para que no salga a jugar tenis por la tarde. ¿Sí? A ver, por favor, traduzcan esa proposición al lenguaje formal y me indican cómo queda. ¿Sí? Es similar a como le hicimos en la parte A. Pero recuerden que ahora aquí dice, tenemos ahora ya la expresión es suficiente, ¿ok? Es suficiente, ¿sí? Y recordemos que cuando tenemos ¿sí? Es suficiente, claro, también nos está hablando de una condicional, pero en la condicional, ¿qué es suficiente? ¿Qué es suficiente? O sea, ¿cuál es la condición suficiente en una condicional? Jóvenes, ¿cuál es la condición suficiente en una condicional? Recuerden aquí, la condición suficiente es la hipótesis, ¿sí? A es condición suficiente para B, o también otra forma de decirlo, la hipótesis es condición suficiente para la tesis. Entonces, la condición suficiente siempre es la hipótesis. Ya. Traduzcan al lenguaje formal, traduzcan al lenguaje formal lo que está escrito allí y me indican cómo quedaría. Trabajen, jóvenes, trabajen, por favor.
Ya, a ver, profe, ¿qué pidió? ¿Hipótesis o tesis? Pedí traducir al lenguaje formal toda esa proposición. Ah, ya, el lenguaje formal, ok, ok. Claro, Profe, es al condicional, ¿verdad? claro, es una condicional porque tiene la expresión es suficiente. Ya. Pero en el ejemplo que usted puso, se representa por B equivalente a, no A equivalente a B, ¿verdad? Es equivalente. No, no, no. Usted está hablando de otra cosa. Mm, La proposición, tanto la A como la B, ¿sí? Fíjense que tienen las frases. La A tenía la frase es necesario y la B tiene la frase es suficiente. Cualquier proposición, cualquier expresión que tengan como frase es necesario o la frase es suficiente, se refieren a una condicional. Se refieren a una condicional. Tienen la estructura de una condicional. Lo que hay que identificar, si tienen la estructura de una condicional, si tienen la estructura de una condicional, entonces hay que traducirla de esta manera, como una condicional. Para eso hay que identificar la hipótesis y la tesis. Y ustedes eso lo sacan del texto. ¿Ok? Ya, ¿cómo quedó entonces? Ya tienen la respuesta. Es similar como lo hicimos en el literal anterior. Profe, es negación de C, conjunción de, condicional, negación de B. Condicional negación de B. Ya, muy bien, sí. Ya, entonces, ¿cuál es su hipótesis? A ver, ¿cuál es la hipótesis? Dígame. Dígame, ¿cuál es la hipótesis? Porque tiene que quedar así. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Perdón? La hipótesis, La hipótesis no es para que no salga a jugar tenis por la tarde. no, ya el que respondió, sí tiene la idea, pero indíqueme la hipótesis. Nuestra humedad. Hipótesis es negación de B, no. Negación de B. No. A ver, jóvenes, recuerden, en la condicional, lo que es suficiente es la hipótesis. Entonces, aquí que dice, para mí es suficiente, ¿qué cosa? Esto, ¿sí? Desde aquí para acá, entonces sería la hipótesis. Y lo otro sería la tesis. Luego del para, sería la tesis. Profe, pero hay una I, hay una I. Sí, pero yo estoy primero identificando la hipótesis y luego la tesis.
Entonces, esta estructura es, en cambio, es suficiente hipótesis para la tesis. La hipótesis, entonces, ¿qué parte viene a ser? Que no haya sol y haya poca humedad. Entonces la hipótesis sería, no haya sol sería negación de C. Y haya poca humedad sería D. ¿Sí? Entonces, tesis sería que no se haga jugar tenis por la tarde. Sería negación de D. Entonces ahí tendría identificada la hipótesis y la tesis y ya tendría traducido al lenguaje formal o al lenguaje simbólico, que es lo mismo. Otro. Tienen que practicar, jóvenes, tienen que practicar. ¿Sí? No es que solamente vienen a clase y ya dejan eso, tienen que practicar para que aprendan a hacer estos ejercicios. Ya, sigamos entonces. Bien, ahora nos dan las proposiciones. A, te gustan las matemáticas. B, te gusta este deber. ¿Sí? Y ahora nos piden, en cambio, traducir las siguientes proposiciones al lenguaje común. Es decir, nos dan el lenguaje simbólico o lenguaje formal y nos piden traducir al lenguaje común. ¿Sí? Entonces aquí empecemos con el literal A. Empecemos con el literal A. Bien, empecemos con el literal A. Dice, si A, entonces B. Entonces, cómo se traduce el literal A? ¿Te gustan las matemáticas? Entonces te gusta el deber. Ya, pero Oh, sí. recuerden de ponerle el sí. Si te gustan las matemáticas, entonces te gusta este deber. Ah, ya. Si te gustan las matemáticas, coma, pueden poner coma o entonces te gusta este deber. Muy bien. Literal B, ¿cómo se traduciría? Si no te gustan las Tenemos matemáticas, no te no A gusta o B. este deber. ¿Te gusta este deber? ¿Cómo? Si no te No gustan te las gustan las- ¿Te matemáticas, gustan las matemáticas o te gusta este deber? Así, Ya, no A o B. No A sería no te gustan las matemáticas no te gustan las matemáticas. o te gusta este deber. No te gustan las matemáticas. O por la disyunción inclusiva. O te gusta este deber. ¿Sí? Vamos con el literal C. no te gustan No las te gustan- matemáticas, te gustan las matemáticas, Entonces tampoco te gusta este deber.
No te No, gusta no, no, a este ver, deber. primero se lee te gusta lean, no te gusta lean este de izquierda a deber. No derecha. te gustan las Primero está B. matemáticas, Este deber. ya que no te gusta este deber. Primero está B. Ajá, no te gusta este deber, entonces no te Pero gustan las sí, matemáticas. muy bien. Ya, muy bien, claro. Aquí tenemos una condicional, pero también se la puede leer de muchas formas, ¿sí? Por ahí escuché que decía, no te gustan las matemáticas, ya que no te gusta este deber. Está correcto porque también tenemos de esa manera que se puede leer la condicional B ya que A, ¿sí? O la tesis ya que la hipótesis, ¿ok? Sí. Entonces, la condicional, recordemos que hay varias formas de escribirla, ¿sí? Entonces, podría ser una de ellas. Si no te gusta este deber, entonces no te gustan las matemáticas, ¿sí? Si no te gusta este deber, no te gustan las matemáticas. Esa es una. O si no, también se la podría haber escrito, no te gustan las matemáticas, ya que no te gusta este deber. No te gustan las matemáticas, ya que no te gusta este deber. ¿Ok? De esa manera se la podría haber escrito, ¿ok? ¿Ya? Ya. Bien. Vamos con la D. ¿Te gustan las matemáticas o no te gustan las matemáticas? Te gusta el deber. Entonces, ¿te gusta este deber? Ya. Claro, en la D sería, si te gustan o no las matemáticas, entonces te gusta este deber. ¿Ok? ¿Sí? Aquí tengo, si te gusta o no las matemáticas, entonces te gusta este deber. ¿Ok? Segunda manera de leer esa condicional. Por favor, pongan en silencio sus micrófonos. Si te gustan o no las matemáticas, entonces te gusta este deber. ¿Sí? Bien, entonces aquí entonces hemos pasado del lenguaje formal o lenguaje simbólico también al lenguaje común. ¿Sí? Bien. Continuemos. Tenemos aquí, dada la proposición, si un triángulo está circunscrito en un semicírculo, entonces es rectángulo. Entonces nos piden escriba la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. Bien. Entonces, recordemos que para escribir la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca, requerimos primero tener la condicional. La condicional está ya escrita allí, ¿sí? De aquí podemos, identificar la hipótesis, que sería un triángulo está circunscrito en un semicírculo.
Un triángulo está circunscrito en un semicírculo ¿sí? Esa es la hipótesis. Y la tesis viene a ser, es un triángulo rectángulo, porque se está refiriendo al triángulo, ¿sí? Es triángulo rectángulo. Bien. Entonces aquí tenemos aquí la forma, si hipótesis, entonces tesis, ¿ok? Vamos ahora viendo la recíproca. La recíproca sería, ¿sí?, intercambiar de posición la hipótesis con la tesis. Entonces aquí sería primero la tesis y luego la hipótesis, ¿sí? Ok, ese sería para la recíproca, ¿sí? O sea, la tesis pasa a ser hipótesis y viceversa, ¿ok? Entonces sería, si ponemos la recíproca, ¿sí?, quedaría escrito de la siguiente forma. Si es triángulo rectángulo, entonces está circunscrito en un semicírculo. Y quedaría de esta forma. Si es triángulo rectángulo, forma, está circunscrito en un semicírculo. Ok, esa sería la recíproca, ¿verdad? Bien. La inversa sería, si niego la tesis, entonces niego la hipótesis. Pero si niego la hipótesis, entonces niego la tesis, ¿sí? Si niego la hipótesis, entonces niego la tesis. Lo que equivale a decir, si un triángulo no está circunscrito en un semicírculo, un triángulo no está circunscrito en un semicírculo, coma, entonces no es rectángulo, ¿sí? Coma, no es rectángulo. ¿Ok? Esa sería la inversa, ¿sí? Vamos ahora con la contrarrecíproca. ¿Sí? La contrarrecíproca sería la inversa de la recíproca, es decir, si niego la tesis, entonces niego la hipótesis, ¿sí? Lo que equivaldría a decir, si un triángulo no es rectángulo, si un triángulo no es rectángulo, coma, entonces no está circunscrito
en un semicírculo. ¿Sí? Si un triángulo no es rectángulo, coma, no está circunscrito en un semicírculo. ¿Sí? Esa sería entonces la contra recíproca. Ya tenemos entonces ya escritas la recíproca, la inversa y la contra recíproca de la proposición que aquí nos están dando, ¿sí? De esta proposición. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe. Dígame. Aquí está que nos muestra así cómo sería de inversa, contra recíproca, todo eso, ¿no? Claro, se está escribiendo la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. Se la está escribiendo en lenguaje común. Porque así nos está pidiendo el ejercicio. Escriba la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. Entonces, si fuera otro ejemplo así igual, debemos así hacerlos, así como dice, recíproca, así mismo, ¿no? Si le dice escriba es porque tiene que hacerlo en el lenguaje común. ¿Sí? Si le dan la proposición en lenguaje común, y si le piden escriba la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca, tiene que así mismo hacerlo en lenguaje común, tal como le dan aquí la proposición. ¿Sí? Sí, vaya, ok. Muy bien. Continuemos. Determinación de valores de verdad. ¿Sí? ¿De qué se trata de determinar valores de verdad? Se trata de determinar el valor de verdad de proposiciones compuestas dados los valores de verdad de proposiciones atómicas y viceversa, usando las propiedades de los operadores lógicos. ¿Sí? Todo lo que hemos visto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Si los valores de verdad de las proposiciones simples A, B y C son respectivamente 0, 0, 1 y 1, indique el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta. Entonces ahí tenemos una proposición compuesta y nos piden identificar su valor de verdad. ¿Sí? Entonces esta es la proposición compuesta y nos están preguntando, bueno, ¿a qué equivale? O sea, ¿cuál es su valor de verdad? Y nos dan como datos que A, B, C y D tienen los valores de verdad respectivamente 0 para A, 0 para B, C vale 1 y D vale también 1. ¿Sí? Entonces comencemos aquí. Bueno, siempre que nos pidan estos casos de determinar valores de verdad, ¿sí? Tenemos que empezar desde la parte más interna, desde lo que está más adentro hacia el exterior, ¿sí? De lo interior hacia lo exterior, ¿ok? ¿Sí? Es como cuando nos ponían a destruir paréntesis, ¿sí? Es como cuando nos ponían estas operaciones, menos 2, más 3 por 4, etcétera, menos menos 5, más 8, ¿sí? Y teníamos que ir desde lo que estaba más adentro hacia lo externo, ¿ok? Lo mismo es aquí. Lo mismo es aquí en las proposiciones moleculares, ¿sí? O las proposiciones compuestas. Entonces comencemos y veamos lo siguiente. Ya, empecemos por esta parte, ¿sí? Esta es una parte interna y también esta que está aquí. Empecemos. A o B, ¿qué valor de verdad tomaría esta disjunción inclusiva? ¿Sí? Tenemos que
que comenzar desde las operaciones más simples, como aquí se dan cuenta, desde las más simples hasta ya ir avanzando con las más complejas. Entonces aquí tengo, por ejemplo, ¿cuánto vale A? Sé que A vale 0. ¿Cuánto vale B? Sé que B vale 0. ¿Sí? Entonces tengo la disyunción inclusiva entre 0 con 0, ¿cuánto es? Es 0. ¿Sí? Ok, 0 o 0 es 0. Muy bien. El negado de 0, ahora sí voy a ver el negado de 0, ¿cuánto es? 0. Negado de 0, ¿cuánto es? Negación de B. No, 1. Es 1. Negado de 0 es 1. ¿Sí? Entonces aquí me queda 1. Toda esta parte que está aquí, toda esta parte que está aquí, que viene a ser una hipótesis, porque aquí tengo, fíjense, una condicional, viene a ser toda esta que es la hipótesis, vale 1. Ahora vamos con la parte que está acá, con la tesis de esta condicional. Vamos con la tesis, con la parte derecha. ¿Qué tengo aquí? C, conjunción no D. O también se puede leer C y no D. Bien, ¿cuánto vale D? Vamos a empezar desde lo más sencillo. D vale 1. 1. Y su negado, ¿cuánto valdría? 0. Negado de 1. 0. 0. Ok, muy bien. 0. El negado de 1 es 0, ¿sí? Bien, fíjense que aquí tengo entonces C y 0. Cualquier cosa que sea conjunción con 0 me da 0, ¿sí? Entonces esto aquí me va a dar 0, ¿sí? Siempre recuerden algo, a conjunción con 0 siempre me va a dar 0, ¿sí? La conjunción, jóvenes, la conjunción no es más que una multiplicación. ¿Sí? La conjunción se la representa también como una multiplicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo digo 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. ¿Sí? Entonces la conjunción también se la asocia con una multiplicación. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que cualquier proposición que se multiplique por 0 o que se haga conjunción con 0, me va a dar siempre 0. Es una regla, profesor, porque se tiene entendido que todo número multiplicado por 0 es 0. Claro, todo número multiplicado por 0 es 0. Bien, entonces, toda esta parte que está aquí es la tesis que me da, que me da 0, ¿verdad? Entonces, fíjense ahora que tengo 1, si 1, entonces 0. Entonces, ¿qué resultado me da esta operación? 0. 0. Me da 0, ¿verdad? Entonces ahí tengo ya 0, entonces profe. el valor de verdad de toda esta proposición compuesta, ¿sí? ¿Ok? Bien. Cuando queremos, por ejemplo, también, por ejemplo, la disyunción inclusiva, ¿sí? Es también asociada como una suma. 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1. Pero bueno, cuando digo 1 más 1, no voy a decir 2, porque aquí nomás se trabaja con ceros y con 1, no con 2, ¿sí? Entonces, 1 más 1, ahí se lo toma como 1 nomás, ¿sí? Entonces, fíjense que la disyunción inclusiva se la asocia en cambio como una suma. Mientras que la conjunción se la asocia con una multiplicación, ¿sí? Con una multiplicación. Bien,
Entonces, de esta manera es como podemos encontrar el valor de verdad de una proposición compuesta teniendo los valores de verdad de las proposiciones simples o atómicas, ¿sí? Bien, continuemos. Tenemos aquí bajo la suposición de que los valores de verdad de las proposiciones atómicas A, B, C, D, E y F son respectivamente 0, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces nos piden lo siguiente, determinar el valor de verdad de cada una de las proposiciones moleculares siguientes. Entonces empecemos aquí, tenemos los datos, tenemos aquí los datos. ¿Sí? Entonces, A vale 0, B vale 0, C vale 1, D vale 1, E vale 1, perdón, E vale 0 y F vale 1, ¿sí? Ahí tenemos. Muy bien. Entonces vamos a empezar y a encontrar el valor de verdad de esta composición molecular. ¿Sí? Asimismo vamos desde las operaciones más sencillas hasta las más complejas, es decir, desde la parte más interna hasta el exterior. ¿Sí? Entonces comenzamos aquí, fíjense que aquí tengo una conjunción entre dos condicionales. La primera condicional, si ya entonces ve cuánto vale A, A es 0, ¿sí? ¿Y cuánto vale B? Pues B vale 0. Entonces, si yo tengo, si 0, entonces 0, ¿cuánto me da esto? 1. 1. 1. Sí, 1, ¿sí? Acuérdense, jóvenes, también de algo. 0, entonces, lo que sea, me va a dar siempre 1 en una condicional. Y lo que sea, entonces 1 me va a dar también siempre 1, ¿ok? Bien, vamos con la siguiente condicional. ¿Cuánto vale B? B vale 0. 0, ¿verdad? Entonces tengo este caso 0, entonces lo que sea me va a dar siempre 1, no importa el valor que esto me da, ¿correcto? Todo esto me va a dar 1, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahora sí que tengo aquí 1 por 1, ¿verdad? O 1 conjunción 1. ¿Cuánto es eso? 1. Me va a dar 1. 1, 1. 1. Muy bien. Ahora sí ya tengo qué cosa, que todo esto que está aquí, si ven, toda esta No es 0. proposición molecular es 1, ¿verdad? ¿Sí? Y todo esto viene a ser qué cosa, la hipótesis de esta condicional, si se dan cuenta, todo esto es la hipótesis de esta condicional. Y acá tendría qué cosa, la tesis, ¿verdad? La tesis, ¿cuánto vale la tesis? Que sería en este caso 1. ¿Sí? La respuesta Entonces, ¿verdad que tengo 1? Entonces 1, ¿cuánto me da el valor de verdad? 1. 0, 1, a 1. 0. 0, yo le pongo 3 si me dice eso. No, 1 está bien. Ya, entonces da como resultado 1, ¿sí? Por favor, repasen las tablas de verdad, ¿sí? Para esto se necesita que ustedes sepan las tablas de verdad. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, entonces continuemos. Vamos con la otra. Bien, asimismo, tenemos toda esta proposición molecular, ¿sí? Entonces aquí, vamos aquí haciendo, asimismo, desde las operaciones más sencillas, o dicho de otra forma, desde lo interno hasta lo externo, ¿sí? Desde la parte interna hasta la parte externa, ¿ok? Bien, comenzamos entonces. Sí, fíjense que aquí tengo conjunciones, ¿verdad? Conjunción y conjunción, ¿sí? Y dentro de esto tengo también otras operaciones. Entonces, empecemos con la de aquí, que sería la parte interna, una de las partes internas, ¿sí?
Aquí que tengo, por ejemplo, tengo negado de A. ¿Cuánto vale A? A vale 0. Por lo tanto, su negado va a valer 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Recordemos que en la disyunción, si yo hago una disyunción de 1 con lo que sea, me va a dar siempre 1. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, no importa qué valor tome B, aunque yo sé que B toma el valor de 0. ¿Sí? 0, 1, me va a dar siempre 1. Aquí tengo 1, ¿verdad? Ya. Ahora aquí tengo, ¿qué tengo aquí entonces? A entonces 1, ¿verdad? Tengo ahora A entonces 1, y como aquí tenemos por propiedades de la condicional, A entonces 1 me va a dar siempre 1. Entonces aquí ya tengo que todo esto que está aquí, toda esta parte que está aquí vale 1, ¿verdad? ¿Sí? Bien, continuemos ahora con la parte que está acá. C entonces D. ¿Cuánto vale C? 1. ¿Cuánto vale D? 1, ¿verdad? 1. Por lo tanto, 1, entonces 1 me da 1. 1. Perfecto. Continuemos. Aquí asimismo, esta es la parte más interna de toda esta operación, ¿verdad? Entonces empezamos con la de aquí. Si D, entonces F. ¿Cuánto vale D? 1, ¿verdad? 1. ¿Y cuánto vale F? 1. 1. Entonces esta operación, 1, si 1, entonces 1, ¿cuánto me da? 1, ¿verdad? 1. 1 más lo que sea que me da ¿cuánto? También 1. Porque es una disyunción entre 1 con lo que sea, y eso me da siempre 1. ¿Sí? Recordemos que en la disyunción inclusiva, para que me resulte 1, basta con que una proposición sea 1 y la disyunción inclusiva es 1. Así de simple. Ahora bien, ¿qué tengo aquí? Ya tengo todo este valor que está aquí, que vale 1, ¿verdad? De aquí para acá. Y ahora tengo aquí 1 por 1 por 1. ¿Cuánto es eso? 1. 1, ¿verdad? Sí. 1. Sí, recordemos que en la conjunción, si todas las proposiciones son 1, la conjunción es 1. ¿Sí? O también la pueden tomar como una multiplicación. ¿Sí? Son equivalencias. Entonces, todo esto que está acá, de aquí para acá, vale 1. ¿Sí? Ya. Entonces ya tengo que toda esta parte que viene a ser la hipótesis de esta condicional, fíjense, la hipótesis de esta condicional vale 1, ¿verdad? ¿Sí? Vamos ahora con la tesis. La tesis de esta condicional, ¿cuál sería? Si A, entonces B. Entonces, ¿cuánto vale A? 0. Y si 0, 0, entonces lo que sea me da siempre 1, ¿sí? 1. 0, si 0, entonces lo que sea me da siempre 1. Entonces no importa qué valor tome B, así B, por ejemplo en este caso B toma 0, no importa. Si 0, entonces 0 me da siempre 1, ¿sí? Muy bien, ahora sí ya puedo indicar el valor de verdad de toda esta proposición molecular, que sería si 1, entonces 1, ¿cuánto tengo de resultado? 1. 1. Muy bien. Y ahí está el valor de verdad de toda esa proposición molecular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Todas esas reglas dependen a las tablas de valores de cada ejercicio, ¿no? Sí, joven. Tiene que saberse las tablas de verdad. Ah, ya, con eso tiene que sacar, digamos, si digamos en esta pidió valores de tal proposición, tiene que saberse de eso. Por supuesto. Ok. Sigamos. Vamos haciendo ahora esta que está aquí. ¿Sí? Vamos a esta que está aquí ahora. Asimismo, comencemos desde la parte más interna, ¿sí? Hasta la parte más externa, ¿ok? ¿Sí? Recordemos que esto es como estar
destruyendo paréntesis y corchetes, ¿sí? Los famosos signos de agrupación, ¿ok? ¿Sí? Entonces aquí que tenemos, vamos con la parte más interna, ¿sí? ¿Cuál sería la parte? Bueno, la parte más interna sería los paréntesis curvos, ¿verdad? Los curvos, ¿sí? Serían estos que están aquí, estos aquí. The lady. Por favor, sus The micrófonos, jóvenes, sus micrófonos. Celular. Sí. Entonces empecemos. Empecemos, ahora sí, empecemos con la parte que está aquí, ¿sí? Con este paréntesis, ¿ok? ¿Qué tengo? No B y A. No B y A. Perfecto. Empecemos con el no B. B vale 0, ¿verdad? 0. Sí. 0. ¿Y su negado cuánto valdría? 1. Vale 0, su negado 1, correcto. 1. Perfecto. ¿A cuánto vale? 0. 0. 0. Por lo tanto, 1 por 0, ¿cuánto me da? 0. 0. 0. Perfecto. Acá fíjense lo que también tengo. 0 por una proposición. ¿Cuánto me da 0 por lo que sea? 0. 0, ¿verdad? 0. Perfecto. Entonces ya aquí ya tendría resuelto aquí también este corchete, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Sigamos con la parte que está acá. Ahora que tengo aquí, miren, fíjense, 0 por, ¿sí? Ya, por ejemplo, ya aquí podemos ir viendo un poquito más rápido para ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo 0 por lo que sea, por todo esto que está aquí, ¿cuánto me va a dar siempre? 0. 0, ¿verdad? Entonces, no importa lo que yo tenga aquí, si lo que está a un costado de la conjunción, sea a la derecha o a la izquierda, es 0, la conjunción automáticamente me da 0. ¿Sí? Todo esto que está aquí, fíjense, jóvenes, ya sería 0. ¿Desde dónde? Desde aquí, ¿verdad? Desde aquí hasta acá. Hasta donde cierra la llave, ¿sí? Y todo esto, ¿cuánto es? 0. 0. Estamos. Ya. Vamos ahora acá, fíjense que Listo. ahora. ¿Perdón? 0, profesor. Ya, perfecto. Sigamos ahora acá, fíjense que acá también tengo así mismo algo similar como lo que está acá, a ver, como lo que está a la izquierda, ¿sí? Tengo las llaves, corchetes y paréntesis, ¿sí? Empecemos con los paréntesis, ¿sí? Y ahí vamos con los corchetes y al final con las llaves, ¿ok? Así es donde hay que seguir. Pero también siempre recuerden ahorrar tiempo con las propiedades de los operadores lógicos, ¿sí? Comencemos. Empecemos con esta parte que está aquí, ¿sí? Fíjense. Aquí que tengo D y no F. Bueno, ¿cuánto vale D? 1. D vale 1. 1. 1. F vale 1 y su negado sería 0. 0. 1 por 0 me da 0. 0. ¿Sí? Ahora bien, 0 por lo que está acá al lado me va a dar 0. 0, ¿verdad? Entonces, fíjense, estos corchetes, ¿sí? Todo lo que está dentro de los corchetes me resulta en 0, ¿verdad? ¿Sí? Todo lo que está dentro de estos corchetes me resulta en 0. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Veamos. Y si nos damos cuenta de lo que está dentro de los corchetes, ¿qué cosa? Es la hipótesis de esta condicional. ¿Sí? Vamos ahora al lado derecho. ¿Sí? Perfecto. Si yo veo que esta es la hipótesis y aquí tengo una condicional, entonces 0, entonces lo que sea me da siempre 1. Entonces ya no me hace falta resolver esta parte, porque ya por esta propiedad que veo aquí, 0, entonces lo que sea es 1, ya puedo automáticamente decir que esto es 1. ¿Ya? Perfecto. Ahora fíjense que, bueno, nos hubiéramos ahorrado un poquito más de tiempo con algo. ¿Sí ven? Si yo aquí tengo 0, si yo ya sabía que aquí tenía 0 y aquí tengo una conjunción 0, por lo que sea me va a dar siempre 0. ¿Sí? Entonces, ya automáticamente ya hubiera predecido el valor de toda esta proposición si ya me hubiera ido aquí directo 0 por lo que sea
me va a dar 0, ¿sí? No importa lo que haya tenido aquí, porque como tengo aquí una conjunción con 0, me va a dar aquí 0, ¿sí? Por eso, como ya les indiqué, no está mal ir viendo valor por valor, pero lo importante, jóvenes, recuerden que ustedes van a dar un examen y lo importante es el tiempo, ¿sí? Lo importante aquí es ahorrar tiempo utilizando las propiedades de los operadores lógicos, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Profesor, Dígame. entonces, si queremos, la podemos poner así una respuesta o ya. Claro, me puede poner, o sea, usted puede llegar directamente a la respuesta, pero obviamente fundamentando, ¿sí? ¿Okay? Por ejemplo, se podía haber omitido, ya se podía haber omitido esta parte que está aquí, si se dan cuenta, voy a borrarla mejor, ¿sí? Se podía haber omitido aquí esta parte, ¿sí? No, y me pasa. cuando hubiéramos aquí llegado a que esta parte izquierda de esta conjunción es 0, ya hubiéramos automáticamente indicado que el valor de esta proposición molecular de toda esta es 0. ¿Por qué? Porque usando la propiedad 0, por lo que sea, me va a dar siempre 0, ¿sí? Entonces ya O sea que sí. inferido, ya hubiéramos calculado automáticamente el valor de esta proposición, ya solamente con haber obtenido este valor que está aquí, ¿sí? ¿Sí? Quiere decir que si en el ejercicio hay un valor con 0, ya la respuesta sería 0. Depende del operador. Depende del operador. Si es conjunción. Si es conjunción, sí. Si ya no es conjunción, ahí sí no. Ya no es conjunción, puede tomar otro valor. Supóngase que aquí hubiera estado una disyunción inclusiva. Entonces, yo no podía haber dicho ya automáticamente que todo esto me da 0. No, pues porque yo podía aquí haber tenido 0 o también 0 o 1. Y tengo dos valores diferentes. Por un lado 0 y por otro lado 1, ¿verdad? ¿Sí? Si yo hubiera aquí tenido, por ejemplo, una condicional. Vicente, por el amor de Dios, entonces, ¿qué valor me hubiera dado como respuesta aquí? 0. Entonces, lo que sea me da siempre 1. ¿Sí? ¿Estamos? Depende del operador. Sí. Depende del operador. ¿Sí? ¿No hay leche? Entonces, por favor, jóvenes, sus micrófonos. Entonces ya ahí sería otro, como dice, si cambian así de operador, ahí sería ya otro ejercicio, ya. Claro, sería otro ejercicio, o claro, sería otro caso. Ah, ya. Disculpe, ¿puede volver a repetir la parte en la que está la condicional antes del último paréntesis? Porque desde el condicional no puedo escuchar ya que mi internet se fregó. Entonces quisiera saber por qué aquí iba a 0 después de la condicional. Eso, del después de último. aquí. Ajá, eso, justito ahí. Ah, sí, ¿puede volver a repetir esa parte, por favor? Disculpe. A ver, yo lo que dije aquí es que aquí que tengo, fíjense, tengo una conjunción entre todo esto con todo esto que está a la derecha encerrado con llaves, ¿verdad? Si lo pueden observar. Entonces, si ya se había calculado este valor a la izquierda de la conjunción, ¿sí? Ya no necesito hacer toda esta operación, toda esta que está a la derecha de la conjunción. ¿Por qué? Porque tener una conjunción, recordemos que si un valor de verdad es 0 en la conjunción automáticamente resulta en 0. ¿Sí? Entonces, toda esta proposición molecular ya automáticamente se me hace 0.
me hace 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tengo 0 y todo esto me da siempre 0. No importa si aquí toma 1, 0, lo que sea, me va a dar el valor, el resultado final me va a dar 0. ¿Sí? ¿Okay? Entonces lo que se hizo aquí estaba de más. Lo que se hizo aquí estaba de más. ¿Sí? Estaba de más. Entonces lo importante, jóvenes, es ahorrar tiempo y trabajar con las propiedades de los operadores lógicos. Bien. Bueno, jóvenes, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Profe. Dígame. Profe, es que una compañera del curso de nosotros, la compañera Coronel, por favor,